Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Para quien no me conoce, yo soy Mafe. Estábamos viajando, estábamos aprovechando para conocer y probar muchos nuevos cafés por varias partes, pero pues ya regresamos y estoy con mi compañero de siempre. Hola, ¿cómo están? Para quien no me conoce, yo soy Felipe y vamos a tener un programa hoy sobre el café expreso. Vamos a tomarnos un café acá para acompañar este programa. No sé exactamente un café expreso que vamos a tomarnos, pero sí es un café filtrado, un café hecho en la Clever. Este café es un café keniano, es un café llamado Bonanza. Viene de lejos ese café. Viene de lejos, es un café africano, pero es de una tostión hecha en Berlín. Entonces aprovechamos para agradecer a nuestro amigo Thiago Souza de @Instagram por habernos traído ese café. Gracias, Thiago. Muy gracias, Thiago. Entonces este programa lo estamos haciendo desde Sao Paulo, en Brasil. Bueno, entonces para comenzar necesitamos definir qué es un café expreso. Ajá. Es un café expreso, es un método que extrae y potencializa todas las características del café. Ok, pero ¿por qué lo potencializa? Él realmente es un amplificador. Sí. Si tienes una acidez, te va a, o sea, si el café tiene acidez, si tiene cuerpo, si tiene dulzura, él va a coger todos estos atributos y los va a potencializar. Así como también va a potencializar los defectos si los tiene. Ya. Entonces, bueno, este café, este grano de café es molido finamente y él pasa por una cantidad de agua y por una temperatura y una presión. Sí, y ahí el resultado es bien característico. Ajá, así el resultado es un pocillo más o menos de café de unos 25 a 40 mililitros. Sí. Tiene una crema consistente de color avellana y sensorialmente él debe tener un equilibrio entre la acidez, la dulzura y el cuerpo. Sí, ahí lo que pienso es que como es un shot de café, ese balance de sabores es muy importante porque si todo está potencializado, pues o te sabe muy rico o te sabe muy feo fácilmente. Ujú. Entonces realmente ahí ves la calidad del café que te estás tomando. Esta parábola espresso viene del latín exprimire, que es apretar con fuerza y extraer. Sí, y también en el italiano literalmente significa rápido. Sí, es verdad. En lo que estuvimos investigando, expreso está asociado con rápido. Pero pues vamos a volver un poco en Ujú. la historia y vamos a ver por qué ahora es que nos podemos tomar un café expreso, cómo es que tenemos ese método en nuestras cafeterías en el día a día. Listo, miremos de dónde viene. Entonces, vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a la Revolución Industrial, Ujú. que eso fue entre 1760 y 1830. Nos vamos hasta allá porque en ese momento, en nuestra historia de la humanidad, no existían máquinas que fueran totalmente mecánicas, el tema era muy artesanal, o sea, Ujú. habían máquinas que utilizaban agua o viento, pero aún así seguían siendo artesanales, algo completamente mecánico no existía. Estamos hablando de máquinas en general, ¿no? No estamos hablando de máquinas de café. Sí, no, Ajá. máquinas en general. En la industria no existían maquinarias mecánicas 100%. La primera máquina, que podemos llamar completamente mecánica, fue la locomotora. Esta locomotora fue inventada por James Watt y la forma de energía que tenía era calórica, es decir, era aquellas máquinas que funcionaban a punta de vapor, que uno ve en las películas. Así, esa fue nuestra primera máquina y además fue un avance grandísimo porque ese tren que estaba impulsado de forma calórica fue también el que empezó a llevar por toda Europa tanto insumos como ya la mercancía. Sí, como los trabajadores también. Y realmente fue algo muy innovador y también fue algo muy fuerte porque, pues imagínate, a través del vapor lograr mover esos pesos tan grandes que tiene un tren y una locomotora, pues, es súper revolucionario en la época, ¿no? Totalmente. Eso partió la historia de la humanidad.
Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron a surgir todas estas posibilidades de que estaba en tus manos crear una máquina que ayudara a mejorar tu industria, que necesitara menos trabajadores y que además produjera en grandes cantidades? Pues obviamente la economía de Europa empezó a desarrollarse mucho más rápido y de manera diferente. Ahí, ¿qué pasó? Los emprendedores de la época vieron la oportunidad de crear nuevas máquinas que fortalecieran sus mercados. Entre esas, ahí vamos a hablar específicamente del café. Entonces tuvimos varios emprendedores ubicados en Italia que vieron la oportunidad de mejorar la manera de preparar un café. En esa época es bueno aclarar que la bebida reina en Europa era la cerveza. ¿Por qué? Porque si la gente tenía sed y quería tomar agua, era muy probable que terminara enfermo, porque en esa época, tratamiento ni exacto, nada, bueno. no había ningún tratamiento residual para aguas. Entonces tomabas agua que estaba contaminada, fácilmente morías. Entonces, entre agua y cerveza, pues todo el mundo iba a escoger cerveza. Lo que quiere decir entonces que en esas industrias habían trabajadores ebrios. Todo el tiempo. La gente vivía ebria. Y eso tenía efectos fuertes en cuanto a la producción, porque primero habían muchos accidentes, porque estas máquinas eran cero seguras también. No habían leyes para un trabajador, por lo tanto no había ninguna ley de seguridad que lo protegiera. Entonces, eran máquinas robustas, peligrosas, imagínate las que eran como unas calderas. Exacto. Imagínate con carbón, cero saludable. Eso. Y cero seguro para alguien que está borracho. Entonces, el tema con la producción de una bebida que le compitiera a la cerveza era una gran oportunidad comercial. Y ahí era el huequito que el café necesitaba, porque el café, además de que les daba la energía, no los entorpecía. Todo lo contrario, les daba mucho más foco y les permitía incluso aguantar más horas. En esa época tampoco habían horarios establecidos legales de 8 horas, no. Era terrible ese tema de aguantar horas de trabajo, y el café le permitía al trabajador tener horas más exitosas de trabajo, evitando accidentes. Yo creo que fue mejor para todo el mundo, ¿no? Claro. Fue mejor para los dueños de las industrias, fue mejor para los trabajadores, y pues esta gente que estaba ahí trabajando, digamos que tomaba algo estimulante, que en este caso ya no era la cerveza, pero sí era el café, que le daba más energía para tener mejores días de producción. Exacto, entonces ahí estadísticamente se disminuyeron los accidentes y mejoró la productividad durante todo ese proceso de la evolución de las máquinas de expreso, que le permitían al trabajador tomarse su shot de café cada vez que fuera necesario y tener un mejor desempeño. Entonces, obviamente, como estamos viendo, pues empezaron a crear nuevas máquinas de café y empezaron a existir nuevas patentes, las primeras patentes de hecho sobre ese tema. Sí, pues realmente nosotros llegamos a una investigación que hizo un australiano, este señor se llama Ian Bernstein, y él le ha dedicado realmente mucho tiempo a ir a buscar las patentes, a mirar quiénes fueron las primeras personas que empezaron a construir estas máquinas. Sí, él persiguió esas historias por toda Europa y escribió varios libros sobre ese tema. Sí, él tiene varios libros, y realmente, o sea, son realmente buenos los estudios que él ha logrado hacer. Entonces, pues, ¿qué pasó? Él halló que en 1884 se registró la primera patente en Italia, se registró en Turín, y era de un señor llamado Angelo Moriondo. Entonces era un señor de una familia, digamos que bien acomodada en la sociedad, era una familia de negocios. Esta familia tenía una empresa de licores, tenía una fábrica de chocolates, y en el centro de Turín tenían un hotel que hasta el día de hoy existe también, se llama el Grand Hotel Lingury. Hasta el día de hoy está por allá en esos lados en Turín, ¿cierto? Entonces resulta que este señor Angelo Moriondo llegó a la primera máquina de café expreso y la llevó a una exposición de maquinarias en 1984,
y allá, digamos que... De inventores. De inventores, sí. Y él se ganó una medalla de plata como uno de los mejores inventos de la época. Entonces, pues ahí mismo aprovechó, hizo su patente, ¿cierto? Y la patente era no exactamente una patente de máquina expreso, sino la patente se llamaba Nuevas máquinas de vapor para la elaboración económica e instantánea de bebidas de café. Un poco largo, pero el nombre Ajá. también nos dice cómo funcionaba. Esta máquina seguía siendo a vapor, es decir, estaba basada en lo que hablábamos de la locomotora. Sí. Entonces, esta patente él la tuvo por 6 años, ¿cierto? Y él logró llegar al desarrollo de esta máquina gracias a un mecánico que lo apoyó en todo, se llamaba Martina, y pues lógicamente Martina trabajó sobre la supervisión directa de este señor Moriondo. ¿Cierto? Angelo Moriondo continuó trabajando y mejorando su máquina durante varios años, pero él realmente no hizo una gran producción a escala. Él se dedicó a hacer algunas máquinas que les encargaban en algunos establecimientos. Sí. ¿Cierto? Él hasta 1911 fue la última patente que él tuvo del desarrollo de sus máquinas, y luego él se sumergió en el mundo de la tostión del café. Entonces ahí ya cambió de ramo, pero siguió en el café también. Y hasta el día de su muerte, él estuvo en el mundo de la tostión del café. Ahí prácticamente casi paralelo a ese trabajo, también encontramos que en 1901 también había otro italiano trabajando en una idea de una máquina para preparar café mucho más rápido. Y el nombre de este inventor es Luigi Bezzer. Él era un inventor milanés. Y pues él registró en esa época también una patente para la máquina. Esta máquina tenía 2 grupos de portafiltros, es decir, cuando vemos una máquina de expreso uno ve que tiene como 2 palanquitas salidas donde colocan el polvo del café. Esos son los portafiltros. Entonces él presentó y mantuvo esta patente de la máquina que llamó mucho la atención a Dicero Pavoni, que era otro emprendedor de la época, otro inventor de la época también italiano, y Desiderio Pavoni pues compró esa patente para empezar a desarrollar también su propia versión de la máquina. Esta máquina de la que estamos hablando, que tenía 2 grupos, tenía como nombre la Ideali, que hasta el día de hoy es conocida. Sí. Dicero Pavoni es el inventor de las máquinas, la Pavoni, ¿no? Sí. Entonces creo que esa fue la primera máquina que ellos tuvieron, su primera versión, que fue la Ideali. Como la primera que hicieron ya oficialmente. En apariencia no es tan como las máquinas de hoy en día que conocemos expreso. Sino es un poco más parecido con las grecas que vemos en algunos países. También. Es de un formato más cilíndrico, robusto. Eran grandes y tenían unos portafiltros, uno a cada lado. Sí, no estaban tan juntos como los de ahora. O sea, daban bastante trabajo para un barista. Ahí estas máquinas, ¿cómo funcionaban? Tenían una temperatura máxima de 140 grados. Entonces, sí calentaban, pero el tema era la presión. Ellas tenían una presión muy bajita. Recordemos que para tener un expreso como lo conocemos hoy, tenemos que tener agua caliente y una fuerte presión. En ese punto, ellos tenían una presión de 1.5 bares. Bares es la medida de presión con la que se mide. Sí, si tenemos en cuenta que más o menos las máquinas de hoy en día de expreso, ellas funcionan más o menos a 9 bares. Sí. Pues 1.5 bares realmente era muy poco. No era nada. Y además la extracción se demoraba más o menos 45 segundos, que también es demorado teniendo en cuenta lo que vemos hoy de 30 segundos. Por lo tanto, el resultado que tenían de un expreso, el expreso de esa época, se asemejaba más a un filtrado. Como no lo tomamos hoy en la casa cuando hacemos un café coado, una cosa así. Ese era el resultado que veíamos en esa época con esa máquina. Ahí más o menos en esa misma época, otra persona que compró la patente es un señor llamado Teresino Arduino, que creó su marca Victoria Arduino. Victoria Arduino son unas máquinas súper conocidas hoy en día y es la máquina que se utiliza en el Mundial de Baristas, por ejemplo. Sí,
aún se mantiene esa marca como Ujú. una de las más influyentes. Ahí lo que pasó también como un resultado de estas máquinas, que me parece muy interesante, es que 45 segundos era muy rápido en esa época y ahí fue que se Ujú. empezó a acuñar el término expreso, Claro, ahí viene con la rapidez. Ujú. que era un café rápido, que era justamente lo que los trabajadores necesitaban. Eso empezó a volverse famoso ya más o menos por Ujú. 1920, o sea, ya varios añitos después de que estas máquinas estaban siendo utilizadas para el café. Ahí hay otro dato interesante y es que muchas personas piensan que el término barista se lo inventó Sí, sí, es Starbucks. algo que se habla bastante. Surgió fue en 1938 y surgió fue porque antes todas las personas que estaban detrás de una barra y que preparaban alguna cosa, fuera alcohólica o no, siempre se llamaban barman. Ujú. Ese era el nombre oficial. Sí. Pero en esa Ajá. época estaba Mussolini con un movimiento fascista muy fuerte en Italia y él quería eliminar Claro. por completo cualquier cosa que hiciera referencia a América. Claro, era un movimiento muy nacionalista, ¿no? Entonces quería ser Totalmente muy italiano nacionalista. todo. Entonces buscaba que hasta el Ajá. léxico incluyera obviamente y fortaleciera sus palabras. Entonces empezaron a pensarle y llegaron a Barista. barista. Bueno, y digamos que hace más sentido esa explicación que acabas de dar, porque si uno escucha barista, a uno se le viene a la cabeza bar. Entonces, pues Sí, sí hace sentido porque era la persona que estaba en el bar atendiendo, atendiendo. entregaba los tragos y entregaba también el café. Sí, entonces barista realmente nació en Italia y está desde 1938. Ahí después de todo este tema, la máquina siguió trabajando, pues siguieron trabajando sobre esa patente y ya en 1947 fue el otro gran avance que se realizó con las máquinas. La máquina en esa época, la patente se llamaba la máquina de bombeo Ujú. manual de Gaggia. Entonces ya tenía otro nombre, ya nos dice que es manual, ya no era vapor. Y ahí entra otra persona importante que es Gaggia, Sí, que siguen existiendo hasta el día de hoy también las máquinas Gaggia. también. Ese gran avance, lo que digamos hizo la diferencia no fue en el tema del agua caliente, fue la presión. Ahí aumentó la presión y Ujú. ahí realmente surgió la posibilidad de extraerle al grano de café los aceites esenciales, que eso al final el resultado en el expreso se traduce como la crema que tienen todos los expresos por Ujú. característica hoy en día. Claro, ya en apariencia entró a ser distinto también el café a la hora de servirlo. Sí, y obviamente no solo en apariencia, sino que El a la sabor, hora de tomarlo, pues afectó totalmente que claro. tuviera esa crema por encima. Y Ujú. digamos que lo hizo una bebida totalmente diferente a lo que se conocía en la época, que eran más filtrados. Ujú. El expreso ahí sí realmente rompió como la línea en la que se venía tomando un café. Ese fue el gran avance de esta máquina. Sí. Bueno, y ya por ejemplo esta máquina que hablas, la de Gaggia, Sí. hubo un señor que se interesó bastante por esta máquina, por cómo funcionaba, y fue un señor llamado Ernesto Ujú, Valente. Resulta que Ernesto ya trabajaba con las máquinas, él trabajaba en la compañía Faema, que también hasta el día de hoy ujú. vemos máquinas Faema, y él trabajaba ya, él era muy activo, pero se interesó por este invento de Gaggia. Sí, Entonces, él lo que hizo fue comprar su invento y él empezó a modificarlo. Entonces, digamos, entre Gaggia y Valente tenían pensamientos diferentes. Porque, por ejemplo, lo que Gaggia quería era realizar estas máquinas, sí, pero como artículos de lujo, como artículos de alta gama para algunos lugares específicos. y de hecho, cuando uno ve esas máquinas en fotos o si han tenido la oportunidad de verlas en alguna cafetería, parecen artículos de colección. Sí, sí, son realmente bonitos y tienen mucha, no sé, digamos, como tienen arte y todo, tienen algunas figuras, unas águilas por encima y Sí, todo. tienen un trabajo Entonces sí, parecen artesanal. artículos de lujo y así era que se estaban vendiendo en la época también. Sí, sí, Y sí. resulta que lo que quería este señor Valente ya era hacer máquinas más baratas, máquinas a las que más personas tuvieran acceso, Hacerlo comercial. hacerlo comercial. Y ahí él creó, bajo esos mismos principios, creó una máquina en Faema llamada la Faema E61,
que es considerada la madre de la máquina de espresso comercial, la máquina de la actualidad. Sí, esa la he escuchado. Ahí esas máquinas lo que tenían también de particular era que el barista podía controlar las variables, el tiempo, la cantidad de agua, la presión, y eso hizo que el barista se asemejara mucho más al trabajo de hoy en día, que realmente se puede controlar todo esto y con cada pequeña variable que tú modifiques, el resultado va a ser totalmente diferente. Sí, por eso es que realmente es tan valorado y es tan importante el trabajo que haga ese barista, porque nosotros podemos tener un excelente grano de café, pero si no hay una persona que sepa manipular bien esa máquina, no se le va a extraer el mejor resultado. Y puedes tener una excelente máquina. Una excelente máquina, un excelente café y llegar a un resultado que no es muy bueno. Sí, sí, realmente el trabajo del barista es algo para resaltar, porque no es tan fácil como parece. Cero fácil, es algo que aquí nosotros valoramos mucho. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo lo que ya hablamos, en Italia ellos son realmente muy orgullosos del tema de haber desarrollado las primeras máquinas de expreso, de tener acuñado la palabra expreso, de acuñar también la palabra barista, porque eso partió en dos la historia del café hasta nuestros días. Y ellos se sienten muy orgullosos y la escena de beber café en Italia es valorada en toda la sociedad, no importa si tienes mucho o poco dinero, siempre se espera entrar en una cafetería y tomarte un expreso de excelente calidad sin que el precio sea alto. Eso es muy importante para ellos. El expreso tiene un valor justo, tiene un excelente servicio y tiene que tener un excelente resultado. Sí, la cultura del café realmente es muy grande e importante en Italia, sin Italia ser un país productor de café, ¿no? Eso es lo más interesante. No producen ni un grano de café, pero su cultura del café es súper fuerte. Que pues trajeron todos esos avances y lo hicieron muy de ellos. Así es. Y de esa historia que estamos contando al día de hoy, las máquinas han evolucionado muchísimo. Sí, las máquinas han evolucionado un montón. Cada marca, pues digamos que no se queda quieta y siguen día a día trayendo evoluciones, pues tanto que ya vemos, por ejemplo, máquinas con pantallas touch, donde puedes programar todo lo que quieras, donde puedes programar la preinfusión, el tiempo y la cantidad de café, puedes controlar la temperatura, puedes controlar realmente muchas variables. Sí. Y por ejemplo, no sé, también hay unas máquinas que se ven hoy en día modernas, pero haciendo alusión a las antiguas que hacen presión manual también, que son súper chéveres. Entonces, pues ahí nuevamente volvemos que se necesita mucho de la buena manipulación de estas máquinas, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, también a través del tiempo vemos que muchas de las marcas que comenzaron haciendo las máquinas de café siguen hoy en día todavía en el mercado, como por ejemplo Betsera, Gaggia, La Pavoni, Faema, Victoria Arduino, y pues siguen siendo muy buenas máquinas. Ahí, por ejemplo, hay otra serie de máquinas que son como el sueño de consumo de muchos baristas, que son como la Marzocco, la Spaziali, Dalla Corte, Nova Simonelli y la Cineso. Son máquinas muy lindas también. Además de lindas, además de prácticas y de que permiten al barista controlar todo lo que ya estábamos hablando, también vale la pena aclarar que esas máquinas son súper caras. Son muy caras. Muy, muy caras. Cuando alguien abre una cafetería, la inversión más alta está entre esta máquina y el molino. El centro de la inversión es, no sé, una máquina puede costar fácilmente lo que cuesta un carro. Sí, esos son los valores que se manejan. Entonces, por eso también el trabajo del barista pienso que tiene que ser mucho más valorado porque
tiene, o sea, se le entrega una super máquina, pero en serio estas personas tienen que ser muy buenas manejando estos Ferraris de máquina que se les entrega para, pues al final a ti te llega un expreso y tú ves un café chiquito con una cremita por encima, pero tú no sabes el trabajo tan grande que tiene por detrás y la historia que ese café expreso tiene por detrás. Y no es simplemente apretar un botón, salió, No. sino es controlar una cantidad de variables, estar regulando el molino, estar mirando cómo sale, estar mirando cómo el café se comporta con la temperatura del día, por ejemplo. Sí, durante el día. Entonces, el tiempo en que se demora la extracción, eso termina afectando. Entonces, bueno, son demasiadas cosas y al final nos llega un expreso a la mesa y este programa también tenía como objetivo explicar un poco más de dónde viene esa bebida y de dónde viene la máquina que extrae esa bebida, porque es chévere que cada vez que nos tomemos un expreso analicemos y sintamos que estamos tomando realmente la historia con cada sorbo. Y en ese café sintamos todo eso que estábamos hablando ahorita, esa gran evolución que ha tenido y cómo esa bebida realmente cambió la historia en muchas cosas, en la producción, en la creación de máquinas, en el desarrollo de una profesión como es la de barista, en el desarrollo de industrias de máquinas tan importantes, hasta tenemos concursos ahora a nivel mundial de baristas que son medidas por un expreso. Sí, sí, realmente hay personas que son amantes de tomar expreso. Como tú. Como yo, por ejemplo. Sí, realmente a mí me gusta mucho el expreso. Cada vez que voy a una cafetería, creo que mi primer pensamiento es pedir un expreso. A mí pues también me gustan mucho los otros métodos de extracción, pero yo digo, yo no tengo en la casa, no tengo una máquina de expreso, entonces pues vamos a la cafetería y pues la primera cosa que pido es un expreso. Ahí también veo pues, la calidad del café que tienen ahí, porque como lo dijimos, potencializa todas las características del café, este método. Y pues bueno, hay personas que realmente les gusta mucho y también llevan ese expreso hacia sus casas. Por ejemplo, hay líneas de máquinas de expreso que son, digamos que caseras. Son máquinas que tienen solo un grupo, son máquinas que tienen un solo portafiltro. ¿Cierto? Por ejemplo, existen las Marzocco, la Spaziali, las Navo Simonelli, la Pavoni. Tienen máquinas pequeñas, pero igual el costo de estas máquinas sigue siendo muy alto. Así, no por ser pequeñas cuestan menos, porque de todas maneras la tecnología es la misma, solo que en este caso es un solo grupo. Y son máquinas que para una cafetería no vale la pena la inversión porque tú necesitas definitivamente los dos grupos para atender a consumidores. Sí, no, las máquinas de un grupo son más como para quien le gusta mucho el café y tiene con qué pagar esa máquina. Sí. Y para alguien que tenga como un laboratorio de café, haciendo muchas pruebas de café, alguien que trabaje con eso le sirve una máquina de un grupo. Ahora, quien ya quiera tener otros tipos de hacer un expreso en casa, pues ya están las más económicas, que son las automáticas. El resultado no va a ser exactamente el mismo que te da una máquina profesional. Lógicamente ni el no. de un Nespresso, ni el de una máquina de expreso manual. Son muy ricos también, pero no es exactamente igual. Incluso hay unas máquinas manuales, pero ya digamos que funciona diferente. Si es presión, si es agua, si es tiempo, pero ya el funcionamiento es diferente. Por ejemplo, el funcionamiento de la presión es diferente. Entonces, nuestra recomendación es que vayan a una cafetería, prueben el expreso y recuerden todo esto que estuvimos hablando hoy en este programa. Y sobre todo lo disfruten porque hay mucho por detrás de cada uno de estos expresos que nos sirven en cualquier cafetería. Entonces así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado y les haya parecido muy interesante el tema. A nosotros nos encantó. Fue una delicia estar investigando más sobre algo que nos apasiona y que siempre pedimos, pero luego de que estuvimos por detrás de todo esto, creo que valoramos mucho más este método que tomamos solamente en cafeterías. Entonces, gracias por estar ahí
Y bueno, nosotros no nos estábamos tomando un expreso de cafetería, estábamos con un café filtrado hecho en la Clever. ¿Qué tal te pareció? Este café, cuando nos lo trajo Thiago a nosotros, primero me pareció súper lindo. Ah, Porque sí. tiene un empaque súper minimalista, blanco, con algunos toques de diseño, pero mejor dicho, me parece muy, muy lindo. Muy lindo. Vamos a poner la foto ahí en Instagram. Ahí cuando abrimos el paquete, olimos y yo la verdad sí le sentí las notas por lo menos de vainilla, sí se las sentí. Y ya una vez que lo hicimos, me pareció un café realmente muy rico. Me pareció que tiene una acidez que a mí me gusta. No es, digamos que no roba toda la acidez, pero sí tiene una acidez muy interesante, una acidez cítrica. A mí me gustó mucho porque es suave, pero sí a la vez es cítrico, es como refrescante. Sí, sí, sí. Entonces es un café diferente al que uno se toma en su día a día y es un café de esos para disfrutar, para tomárselo de a poquitos que uno no quiere que se acabe. Sí, puede gustarlo Sí, sorbo a sorbo. una delicia. Entonces, bueno, si tienen comentarios acerca de todo lo que les estuvimos contando durante el episodio, por favor escríbanos a nuestras redes sociales. Claro, recuerden que en Instagram estamos como De Café Podcast y también nuestra otra cuenta en Instagram es Experiencia de Café. Y nos escuchamos en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias, chao.